incidentes de personajes que han nacido de una manera milagrosa. Continuamos después de esta pausa. Muy bien, continuando, vamos a ver según la profecía dónde habría de nacer el Mesías, el ungido de Yahweh. El profeta Miqueas, capítulo 5, verso 2, predice claramente dónde habría de nacer el que sería príncipe o gobernante en Israel. Dice así, Miqueas 5:2: Mas tú, Betlehem Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Lo interesante es que cuando uno va a la Mishnah, cuando uno va a los Targumim, que son obras judías muy antiguas, uno encuentra que allí se dice que eso se refiere al Mesías. Los rabinos antiguos interpretaron que eso se refiere al Mesías. Y nosotros también lo creemos así, ¿verdad? Porque así fue que se cumplió. Y miren qué interesante que allí dice que en Betlehem, o Belén, como dicen ahora en español, Belén, en hebreo se dice Betlehem, en Betlehem es que se predice que habría de nacer el Mesías. Porque refiriéndose al pueblo de Betlehem, dice el profeta, de ti me saldrá, dice Yahweh a través del profeta, de ti me saldrá el que será gobernante en Israel. Obviamente se refiere al Mesías, porque ha habido muchos gobernantes en Israel, pero cuando dice el que será gobernante en Israel, se refiere a un personaje especial, se refiere a un personaje singular, ¿verdad? Y dice que sus salidas son desde el principio. Ningún otro gobernante en Israel cualifica o califica para esto, porque no se le puede aplicar a cualquier gobernante de Israel esto que dice aquí, solamente al Mesías. Y dice que sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Quiere decir que este personaje del que se habla aquí, que obviamente es el Mesías, no solo lo decimos nosotros, lo dicen los rabinos antiguos también, que esto se refiere al Mesías, es un personaje que ha existido desde el principio, desde los días del siglo. De hecho, el Talmud, cuando habla del Mesías, dice que el Mesías fue creado antes de la creación de esta tierra. Interesante. Un libro, una obra judía como esa, que diga esto es muy significativo. Está diciendo que el Mesías fue creado antes de la fundación del mundo. Y próximamente vamos a suministrar las citas de estos pasajes en el libro que se titula El Mesías Antiguo, que próximamente se va a hacer disponible a todos, pero primeramente a los ancianos de la Asamblea de Yahweh. Así que el Mesías habría de nacer en Betlehem, ¿verdad? En Belén, y que sería un personaje que existiría desde antes, porque dice que sus salidas, cuando dice sus salidas quiere decir su origen, su origen, quiere decir que es un personaje que tuvo un origen muy antiguo. Por eso dice desde el principio, y dice después desde los días del siglo. Olam, eso también se puede traducir desde los días de la antigüedad. Ahora, vamos a ver cómo se cumplió esa profecía de Miqueas, según lo relata el discípulo de Yahshua, que se llamaba Matitiahu o Mateo, y dice así en Mateo capítulo 2 versos 1 y 2, dice: y como hubo nacido Yahshua en Betlehem de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, o sea, unos astrólogos, debería decir. He aquí unos astrólogos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Estos astrólogos antiguos, que lo más probable que fueran judíos, astrólogos, ellos determinaron por sus estudios de las profecías de lo que llaman ahora el Antiguo Testamento, aparte de que se les presentó una señal muy especial, ¿verdad?, de un astro que los dirigía, pues ellos determinaron que el Mesías habría de nacer en la tierra de Israel, que habría de nacer un príncipe, un gobernante muy especial
en la tierra de Israel. Y por eso, cuando nace Yeshua en Betlehem de Judea, o en Belén, en los días del rey Herodes, como dice el relato histórico, vinieron estos astrólogos del oriente y llegaron ¿a dónde? A Jerusalén. Porque ellos pensaban que habría de nacer en Jerusalén, o por lo menos en las cercanías de Jerusalén, y no estaban lejos de la verdad, porque Betlehem está cerca de Jerusalén, ¿verdad? Pero ellos llegaron a Jerusalén porque era la ciudad principal, la capital del reino, y entonces preguntaban, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Ok? Ellos sabían que había nacido. Esos sabios del oriente sabían que ya había nacido el rey de los Yahudim, el rey de los judíos. ¿Ok? ¿Cómo sabían eso? Bueno, por el estudio de las profecías, eso indica que eran judíos, esos sabios, y también por el estudio de la astrología en términos de la señal del astro y demás, ¿verdad? Ahora, fíjese que estos magos, estos astrólogos, que sería la traducción más correcta, llegaron directamente al lugar, o al menos cerca del lugar donde había nacido el Mesías, ¿verdad? Así que ellos sabían más que los demás sabios de Israel. Los demás sabios de Israel que vivían en ese tiempo ahí en Jerusalén no se dieron cuenta que había nacido el Mesías. No supieron que había nacido el Mesías en esa época, en ese tiempo, ¿verdad? Sin embargo, estos sabios tuvieron que venir de tierras lejanas, del oriente, probablemente de Babilonia y quién sabe si de la India, de otros lugares. El texto sagrado no dice de dónde eran, excepto de que eran del oriente, ¿verdad? Del este. Ellos sí lo sabían. Y si ellos lo sabían es porque había alguna información que llevaba a esa conclusión. Y esa información está en los escritos hebreos, en las escrituras hebreas, ¿okay? En lo que se llama ahora el Antiguo Testamento. Y ellos pudieron determinar eso fácilmente, porque eran estudiosos de las profecías y no estaban cegados por prejuicios religiosos o prejuicios teológicos, ¿verdad? En los cuales estaban encerrados los rabinos de aquel tiempo en Jerusalén, en Israel. Ahora, fíjense cómo habría de ser anunciado, según la profecía, cómo habría de ser anunciado el Mesías. ¿Okay? Hay una profecía también sobre eso. En Isaías 40, verso 3, dice: voz que clama en el desierto, barred camino a Yahweh, y enderezad calzada en la soledad a nuestro poderoso. Ahí tenemos una profecía interesante. Los rabinos también, según el Targum, los rabinos de la antigüedad, no los de ahora. Los rabinos de ahora tratan de negar estas cosas, pero los rabinos de la antigüedad, que escribieron los Targumim, que eran traducciones parafrásticas del hebreo al arameo, esos aplicaron estas profecías al Mesías. Incluso ellos aplicaron esta profecía de la voz del que clama en el desierto, preparad el camino a Yahweh. Ellos la aplicaron también a un anuncio profético del Mesías. Y ese anuncio profético del Mesías, registrado en Isaías 43, se cumplió literalmente en el personaje que ahora la gente conoce como Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Inmersor sería una traducción más correcta. Dice así. Vamos a leer del Evangelio de Juan, capítulo 1, y versos 19 y 23. Dice así: y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen: ¿tú quién eres? Él dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino de Yahweh, como dijo Isaías el profeta. Aquí está. Johanán o Juan aplicó, o más bien no Johanán exactamente, pero Juan el otro, el evangelista, no Juan el inmersor, sino Juan el evangelista, que es el que está escribiendo esto, escribe ese relato, aplicó esa profecía de Isaías a la predicación de Juan el inmersor o el bautista. Por eso dice: y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que preguntasen: ¿tú quién eres? Él dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino de Yahweh, como dijo Isaías el profeta. ¿Ok?
De manera que está claro entonces, por esa unión de esos dos pasajes, que en los tiempos de Yeshua, cuando los discípulos de Yeshua escribieron sus libros, tenían claro que esas profecías eran relativas al Mesías. Y no solamente ellos entendieron eso, los rabinos antiguos, antes que ellos, entendieron que todas esas profecías se refieren al Mesías. Obviamente hay muchas profecías más, estas no son las únicas, hemos tocado solamente la superficie del cuadro profético sobre el Mesías, ¿verdad? Hay muchas más, muchos pasajes, comenzando desde Génesis, muchos pasajes que incluso los Targumim, que son obras judías, aplicaron al Mesías, incluso Génesis 3:15, etcétera, etcétera. Los Targumes o Targumim, en muchos pasajes que ni siquiera los cristianos aplican al Mesías, los judíos de la antigüedad aplicaban al Mesías. Pero uno de los pasajes más importantes, más claves, más fundamentales, que los rabinos de la antigüedad aplicaron al Mesías y que los rabinos ahora del tiempo moderno niegan que se refiere al Mesías, es el pasaje de Isaías 53, que lo vamos a considerar próximamente. Continuamos después de esta pausa. Muy bien, tenemos aquí la Sagrada Escritura en la mano. Vamos a utilizar la versión que ustedes pueden ver acá en la pantalla, que se llama Biblia Peshitta en español. Prácticamente cualquier traducción de la Biblia está bien, ¿verdad?, para este pasaje. Pero por la cierta facilidad y belleza que tiene ese pasaje en esta traducción, voy a utilizarla en lugar de la versión Reina Valera, que es la que utilizamos generalmente en estos estudios. Esta versión Peshitta se la recomiendo a todos los hermanos cristianos. Fíjense bien los que están acá presentes o viendo esta grabación. Fíjense bien en este libro. Se titula Biblia Peshitta en español. Tiene una encuadernación en colores muy bonita. Y es una traducción cristiana de la versión Peshitta en español. No es una traducción hecha por los judíos ni por personas de la Asamblea de Yahweh ni nada de eso. Está publicada por la Broadman and Holman Publishing Group, Nashville, Tennessee, y es hecha por eruditos cristianos, ¿verdad? En esta traducción la Peshitta no es católica, ni es evangélica, ni es nada, es simplemente una traducción hecha en el siglo II después del Mesías, mucho antes de que existiera la Iglesia Católica. Ya estaba hecha esa versión del Antiguo Testamento al arameo, ¿verdad? Y entonces pues ahora modernamente se ha traducido del arameo al español, ¿ok? Sí, sí, gracias. La traducción no es católica. Alguien me está aclarando que se refiere la pregunta se refiere a la traducción esta que yo tengo en mis manos. No es hecha por católicos, es una traducción hecha por evangélicos, ¿no? Cristianos evangélicos, ¿ok? Ahora, hay que aclarar también que el pasaje de Isaías que habla del Mesías en realidad comienza antes del capítulo 53. Comienza en el capítulo 52 y verso 13. De ahí en adelante, todo ese pasaje, incluyendo el capítulo 53, ¿ve?, es un pasaje mesiánico, claramente mesiánico. Ese pasaje, los Targumim, o sea, los que tradujeron los profetas, en este caso Isaías, al arameo, en versiones parafrásticas que se llaman Targum, ¿verdad?, o Targumim en plural, ellos atribuyeron esto al Mesías. ¿Okay? De hecho, cuando dice aquí mi siervo, en el Targum dice aquí mi siervo el Mesías, el Mashiach, o el Meshija, como dicen en arameo. Vamos a empezar a leer del verso 13, del capítulo 52. Y otra cosa, antes de seguir, que sabemos que en la sinagoga antigua, o sea, en siglos muy antiguos, este pasaje se leía en la fiesta de Pesaj, en la fiesta de Pascua. Siempre en la fiesta de Pascua se leía este pasaje, hasta que surge el mesianismo o el cristianismo, como se llama ahora. Cuando se exalta la figura de Yeshua como el Mesías, entonces los rabinos, en reacción a eso, eliminan